Mi esposa me rechazaba cada noche con falsas excusas para irse con un chico del gimnasio. La grabé. Le pedí el divorcio y me fui. Meses después. El amante le robó todo su dinero y el karma hizo el resto por mí. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. He estado analizando números toda mi vida. Declaraciones de impuestos, balances generales, márgenes de ganancia. Puedo mirar una columna de cifras, y decirte en 30 segundos, por dónde se está fugando el dinero. Es, simplemente, cómo funciona mi cerebro. Así que, cuando algo en mi propia casa dejó de cuadrar, me di cuenta. Quizás no de inmediato, pero lo noté. Daisy y yo llevábamos casados 2 años, y juntos durante 5. Alquilábamos una casa en Oregón. Nada lujoso, una casa decente de 2 habitaciones cerca de la autopista. Rodeada de abetos de Douglas, que bloqueaban la mayor parte de la luz del día. A ella le gustaba así. Decía que se sentía acogedor. Yo pagaba el alquiler cada mes, cubría los servicios públicos, las compras, el seguro del auto. Todo. Su tienda de artesanías en línea generaba, quizás, unos $700 en un buen mes. Arreglos de flores secas, piezas de resina, ese tipo de cosas. Nunca hice de esto un problema. Pensé que estábamos construyendo hacia un futuro juntos. Ese era el plan, al menos. El plan era salir de ese alquiler, comprar algo propio, formar una familia. Y hacer crecer la firma de contabilidad que había construido desde cero. Hasta convertirla en un legado que valiera la pena dejar. Pasos pequeños. Lo había hecho antes. Empecé sin nada, un cliente a la vez, hasta que tuve una oficina, un equipo de trabajo. Y una lista de clientes habituales, que me confiaban sus cuentas. No era rico, pero era un hombre sólido, estable, el tipo de hombre que siempre está presente. Esa noche empezó como la mayoría de las noches. Llegué a casa, calenté lo que quedaba en el refrigerador, y me senté en el sofá por un rato. Para cuando me duché, Daisy ya estaba en la cama. Pude ver el resplandor azul debajo de la puerta del dormitorio, incluso antes de tocar la manija. Entré. Ella no levantó la vista, su pulgar se movía rápido por la pantalla, absorta en sus redes sociales. Apagué la lámpara de mi lado, y me metí en la cama en silencio. Me quedé allí acostado unos minutos, y luego lo intenté. Nada agresivo, solo una mano sobre su hombro. Ella estaba de espaldas a mí, mirando hacia la pared. Moví mi mano lentamente por su brazo. Ella me agarró la muñeca. Esta noche no, Logan. Sin contacto visual. Solo esas 3 palabras, secas y automáticas, como si ya las hubiera ensayado. Incluso antes de que yo la tocara. Retiré mi mano. Daisy, habla conmigo. ¿Qué está pasando? No pasa nada. Me esforcé demasiado en el gimnasio hoy. Me duele mucho la parte baja de la espalda. ¿Podemos simplemente dormir? Lo intentaremos mañana, ¿de acuerdo? Tercera vez consecutiva. Tercera noche con una excusa diferente. Antes de eso, fue un dolor de cabeza. Antes de eso, fue el estrés por un envío que había hecho mal. Siempre había algo preparado y listo. Lo que pasa cuando eres contador, es que no solo rastreas números, rastreas patrones. Y yo había estado viendo formarse un patrón durante semanas. Sin permitirme admitir de qué se trataba. La forma en que se apartaba, cuando yo intentaba darle un beso de despedida por las mañanas. La forma en que las conversaciones completas habían sido reemplazadas por respuestas de una sola palabra. La forma en que se iluminaba al mirar su teléfono. Y se apagaba por completo en el momento en que lo dejaba, y me miraba a mí. Yo sabía cómo se veía la distancia. La había visto en muchos matrimonios que no eran el mío, en los números. En las cuentas conjuntas que dejaban de tener sentido. Y en las preguntas que los clientes no hacían directamente,
¿Pero qué insinuaban? Al llamar para separar sus finanzas. Simplemente, nunca esperé estar en este lado de la situación. No dije nada más. Me quedé allí acostado, hasta que su respiración se hizo más lenta y se quedó dormida, con el teléfono aún suelto en su mano. Luego, miré hacia el estante, al otro lado de la habitación. 3 autos en miniatura, apenas visibles en la oscuridad, un Mustang del 69, un Chevelle del 67. Y un Thunderbird del 57. Mi padre me regaló el Thunderbird, el año antes de morir. Decía que era el auto que un hombre compraba, cuando por fin descubría lo que quería de la vida. Siempre pensé que yo ya lo había descubierto. Quizás, estaba equivocado al respecto. Para cuando me levanté, ella ya estaba en su mesa de trabajo, elaborando una pieza de resina. Preparé 2 tazas de café, y dejé una junto a ella, sin decir una palabra. Me dio las gracias, sin levantar la vista. Agarré mis llaves, y le dije que volvería alrededor de las 7. No me preguntó nada sobre la cena. Me quedé sentado en mi auto durante 1 minuto, antes de arrancar. No soy un hombre que entre en pánico. No soy un hombre que asuma lo peor, antes de tener pruebas concretas frente a él. Pero, tampoco soy un hombre que ignore un libro de contabilidad que no cuadra. Algo no estaba sumando bien, y yo iba a averiguar, exactamente, a dónde se habían ido los números. No salí a buscar problemas. Quiero dejar eso claro. No soy el tipo de persona que revisa el teléfono de alguien, ni que vigila a su propia esposa. Ese no soy yo. Pero soy del tipo que nota las cosas, y una vez que empiezo a notarlas, no puedo parar. Es el mismo instinto que me hace bueno en lo que hago. No encuentras errores mirando el panorama general. Los encuentras en los detalles. Los siguientes días, mantuve las cosas normales en la superficie. Llegaba a casa a la hora de siempre, conversaba cuando ella sacaba tema. Y no forzaba nada por las noches. Estaba observando su comportamiento. Al 4.º día, abrí Instagram en mi propio teléfono. Empecé a seguir su cuenta. En realidad, nunca nos habíamos seguido mutuamente, algo que, en ese momento, me di cuenta de que era extraño, para 2 personas que vivían en la misma casa. Su perfil había cambiado. Las fotos que solía tener de nosotros 2, un par de nuestro viaje a la costa, una de una barbacoa en casa de su hermana, habían desaparecido. Todas ellas. Su perfil ahora era solo de ella. Fotos a solas. La mayoría de ellas, tomadas en el gimnasio o en el espejo del baño. Se veía bien en ellas. Ese no era el problema. El problema eran las poses, los ángulos. Se estaba exhibiendo para alguien. Deslicé la pantalla hacia abajo lentamente. Los me gusta en sus publicaciones recientes, eran consistentes. El mismo puñado de cuentas, apareciendo una y otra vez. Una en particular me llamó la atención. Nombre de usuario, J-Calewa28. En cada foto. A veces, un comentario. En la más reciente, una foto frente al espejo en ropa de gimnasio. Él había dejado un pequeño corazón rojo. Eso fue hace 3 días. Hice clic en el perfil. Jacob Calewa, 28 años. Todo su contenido era sobre el gimnasio. Vídeos de entrenamiento, batidos de proteínas. El tipo de publicaciones que existen solo para ser vistas. En una de las fotos, pude distinguir el logo en la pared detrás de él. Era el mismo gimnasio al que iba Daisy. 3 veces a la semana, me había dicho. Decía que le ayudaba con su ansiedad. Me quedé asimilando eso por un momento. Luego, cerré la aplicación, dejé mi teléfono sobre el escritorio, y me recosté en mi silla. Uno de mis empleados tocó a la puerta, y me preguntó sobre el archivo de un cliente. Le dije que lo dejara en la mesa, junto a la puerta. Me dijo, de acuerdo, y se fue. Todavía no tenía pruebas de nada. Que a un tipo le gusten las fotos de tu esposa, no es una prueba.
Un emoji de corazón rojo, no es evidencia. Yo lo sabía, pero también sabía que los números no mienten, y las cifras aquí apuntaban en una sola dirección. 5 rechazos consecutivos en casa. Un Instagram limpiado. Un hombre más joven, mostrando un interés constante. Una esposa que había dejado de mirarme, de la forma en que solía hacerlo. Eso es un patrón. Terminé mi jornada laboral, cerré la oficina, y conduje a casa. Daisy estaba en el sofá cuando entré, con el teléfono en la mano. Y las piernas encogidas debajo de ella. Levantó la vista, dijo, «Hola», y volvió a mirar la pantalla. Respondí, «Hola», y me serví un trago pequeño de una botella de Blanton's que guardaba en el gabinete. Un whisky de Malta que mi papá me había dado a probar hace años. En la época en que aún estaba aquí para compartir una copa. Me quedé de pie en la encimera de la cocina, y lo bebí despacio. Ella no me preguntó cómo estuvo mi día. La miré desde el otro lado de la habitación. Se estaba riendo de algo en su teléfono, una risita baja, del tipo que solía dedicarme a mí. Y tomé una decisión justo ahí, de pie en mi propia cocina. Con un vaso de bourbon que estaba demasiado distraído para saborear por completo. Iba a descubrir, exactamente, qué estaba pasando. Esa noche, me metí en la cama, apagué mi lámpara, y me dispuse a dormir. No la toqué. No dije nada. Daisy se quedó en su teléfono por un rato. En algún momento, lo dejó, y se movió hacia mi lado de la cama. Hubo unos segundos de silencio entonces. ¿No vas a intentar nada esta noche? No, estoy cansado. Vete a dormir. ¿Estás bien? Te noto raro. Estoy bien, Daisy. Volvió a agarrar el teléfono. Yo cerré los ojos. Las 2 mañanas siguientes transcurrieron igual. Café, conversación mínima, y me iba temprano. Ella empezó a mirarme de una manera un poco diferente. Lo noté. Sin decir nada, solo observando. Mantuve mi rostro neutral, y mi rutina estricta. A la tercera mañana, puse al día a Marcus antes de las 8. Él es mi empleado con más experiencia, conoce a cada cliente, cada archivo abierto. Y a cada titular de cuenta difícil, que necesita ser tratado con cuidado. Le dije que él estaría a cargo por el día, y que me llamara, solo si algo se rompía de verdad. Él dijo, claro, y no hizo más preguntas. Esa es una de las cosas que aprecio de él. Me detuve en un autoservicio en el camino, comí en el coche, y a las 10:50. Ya estaba estacionado a media cuadra del gimnasio. Dejé la radio apagada, simplemente me senté allí, y esperé. Ella llegó a las 11:04. En su Civic blanco, estacionó cerca de la entrada. Agarró su bolso del asiento trasero, y se revisó el cabello en el espejo, antes de salir. Luego, entró al lugar. Le di 8 minutos de ventaja. Entonces, me bajé la gorra, salí del auto, y entré caminando detrás de ella. El gimnasio no estaba lleno. A media mañana de un día laborable, habría, quizás, unas 20 personas repartidas por el lugar. Fui directamente a la sección de cardio en la parte trasera. Elegí una máquina con una vista clara del área de pesas libres, y me subí. Mantuve la velocidad baja. Yo no estaba allí para hacer ejercicio. Jacob ya estaba allí. Lo reconocí por su Instagram. Más alto en persona, con el tipo de físico que no se logra por accidente. Vio a Daisy en el instante en que ella dobló la esquina. Le hizo un gesto con la barbilla. Ella le devolvió la sonrisa. No una sonrisa educada, sino del tipo que ella fingía antes de salir por la puerta de nuestra casa. Entrenaron juntos durante toda la sesión. Lado a lado en la mayoría de los ejercicios, cuidándose las espaldas en algunos otros. En un momento, él se colocó detrás de ella en una máquina de remo con polea. Con una mano en su hombro, ajustando su postura. Ella no se apartó. Hablaban entre cada serie,
conversaciones completas, no solo charlas de gimnasio. Ella se reía mucho. Su mano tocó el antebrazo de él 2 veces. La segunda vez, la dejó allí por más tiempo, antes de retirarla. Tuve mi teléfono afuera todo el tiempo, en un ángulo bajo apuntando al suelo. Grabando en vídeos cortos. Cuando terminaron, salieron juntos hacia el estacionamiento. Los seguí desde la distancia, y me detuve cerca de las puertas de entrada. En el aparcamiento, se quedaron de pie junto al coche de ella, hablaron durante unos minutos. Pero no pude escuchar nada. Luego, él la acercó hacia sí mismo, con ambos brazos, en un abrazo completo. El tipo de abrazo que no tiene nada que ver con ser solo amigos. Cuando se separaron, ella lo besó, fue rápido, pero fue ella quien se inclinó para hacerlo. Grabé todo eso en vídeo. Regresé caminando a mi auto, y conduje directo a la oficina. La tarde fue normal, 2 llamadas de clientes, una declaración de impuestos. Y algo de intercambio con Marcus, sobre una nueva cuenta que habíamos conseguido la semana anterior. No volví a ver el vídeo en ningún momento. Ya había visto lo que necesitaba ver, la primera vez. Llegué a casa alrededor de las 6:30, y preparé la cena. Nada elaborado, pasta y unas sobras de pollo. Daisy salió del dormitorio, se sentó a la mesa, comió quizás 1/3 de lo que había en su plato. Y dijo que no tenía mucha hambre. Regresó al dormitorio antes de que yo terminara. Escuché la puerta cerrarse, y luego el sonido de su teléfono, probablemente un vídeo. Por el audio que se filtraba por debajo de la puerta. Limpié la cocina, sequé todo, lo guardé en su lugar, me serví una medida pequeña de Blantons. Y me senté en el sofá. Las 3 miniaturas en el estante captaron la luz de la lámpara desde el otro lado de la habitación, el Mustang, el Chevelle. El Thunderbird. Los había tenido desde antes de conocerla, antes de todo esto. Terminé mi trago, enjuagué el vaso en el fregadero, y fui al armario del dormitorio. Me estiré hacia el estante superior, y bajé las 2 grandes bolsas de lona que guardaba allí. Las puse en el suelo, una al lado de la otra, abiertas. No empaqué nada esa noche, pero ahí estaban. Y, la próxima vez que ella cruzara la puerta principal después de ver a Jacob, yo iba a estar listo. A la mañana siguiente, después de que ella se fuera al gimnasio, preparé ambas bolsas de lona. Mi ropa, mis documentos, mi pasaporte, la botella de Blantons que todavía estaba medio llena. Y todas y cada una de las miniaturas, envueltas en camisetas para que no se golpearan. El Thunderbird lo empaqué al último. Cerré las 2 bolsas, las dejé junto a la puerta principal, y me senté en el sofá a esperar. Ella llegó a casa a las 12:43. Escuché su llave en la cerradura, la puerta abriéndose de golpe. Y el sonido de su bolso de gimnasio cayendo en el pasillo. De la misma forma en que siempre lo hacía. Nunca lo colgaba, siempre lo tiraba justo ahí, junto a la pared. Dobló la esquina hacia la sala de estar, y se detuvo en seco al verme sentado allí. Todavía con mi abrigo puesto, y con ambas bolsas junto a la puerta. Hola, llegaste temprano a casa. Me tomé la mañana libre. Miró las bolsas de lona junto a la puerta, y luego volvió a mirarme. ¿Qué está pasando? Siéntate, Daisy. Logan, me estás asustando. ¿Qué es esto? Siéntate. Se sentó en el borde del sillón frente a mí, todavía con su ropa de gimnasio. Y el cabello recogido hacia atrás. Dejó su botella de agua en la mesa de centro, y cruzó las manos en su regazo. Puse mi teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y le di a reproducir. El vídeo duraba 40 segundos, los dos saliendo juntos del gimnasio, parados junto al auto de ella. El abrazo, y luego el beso, más claro que el agua. Ella vio todo el vídeo sin moverse. Cuando terminó, volví a tomar el teléfono. ¿De dónde sacaste eso? ¿Me estabas siguiendo? Sí. ¿Me seguiste? ¿Actuaste a mis espaldas?
Esa es una violación a mi privacidad. No tenías derecho. Sigue hablando. No está pasando nada. Es un amigo. Entrenamos juntos. Ese beso no significó nada. Fue solo. Daisy. Ella se detuvo. He estado durmiendo a tu lado durante 5 años. Sé cómo se ve una despedida entre amigos. Eso, no fue una despedida de amigos. Ella miró al suelo, y no dijo nada durante unos segundos. Luego, intentó ir por otro camino. De acuerdo, me acerqué a él. Sé cómo se ve, pero no pasó nada entre nosotros, nada físico. Te lo juro. Logan, te amo. Este es nuestro matrimonio. No puedes simplemente. Voy a pedir el divorcio. ¿Qué? Ya hablé con un abogado. Tengo el vídeo. Tengo capturas de pantalla, que se remontan a 6 semanas atrás. Tengo suficiente. Logan, por favor, podemos superar esto. Cometí un error, y yo. Detente. Ella se quedó callada. No cometiste un error. Tomaste una decisión. Cada mañana que condujiste hasta ese gimnasio, tomaste una decisión. Cada vez que me dabas la espalda por la noche, tomaste una decisión. No lo llames un error, solo porque te atraparon. Yo no puedo pagar el alquiler por mi cuenta. Tú lo sabes. No puedo permitirme este lugar sin ti. Llama a Jacob. Deja que él lo cubra. ¿Hablas en serio ahora mismo? Hablo muy en serio. Ese es su problema ahora, no el mío. Me puse de pie, recogí ambas bolsas de lona, y me las colgué sobre los hombros. Ella se levantó de la silla. Logan, espera, por favor. ¿Solo? ¿Podemos hablar de esto? ¿Puedes bajar las bolsas, y hablar conmigo durante 5 minutos? Caminé hacia la puerta, la abrí, y me di la vuelta una última vez. Voy a estar en la oficina. Mi abogado se pondrá en contacto sobre los próximos pasos. No vayas a buscarme allá, Daisy. Metí las bolsas en el maletero, subí al auto, y conduje. Solo el camino, y los abetos de Douglas a ambos lados de la carretera. Bajo el plano y gris cielo de Oregón. Llegué a la oficina a la 1:15. Marcus estaba terminando una llamada en su escritorio. Levantó la vista cuando entré con las bolsas, las miró una sola vez, y volvió a mirar su pantalla. A eso me refiero, cuando digo que aprecio a ese hombre. Llevé las bolsas a la habitación de atrás, que se usaba principalmente como almacén. Pero que tenía un sofá, un baño pequeño, y un mini refrigerador. Ya había dormido allí antes, en las largas noches de cierre de plazo. No era un dormitorio, pero sería suficiente. El divorcio tomó unos 4 meses de principio a fin. Ella no lo impugnó. Con el vídeo y todo lo demás, la situación. Hay una mujer en la recepción preguntando por ti. Dice que te conoce. ¿Ella? Realmente no está aceptando un no por respuesta. Antes de que pudiera decir algo, Daisy se abrió paso pasando junto a la recepcionista. Y apareció en el umbral de la puerta. Se veía diferente, más delgada. La ropa de gimnasio y las fotos cuidadosamente posadas, parecían de una era diferente. Se quedó allí de pie, respirando rápido. Como si hubiera estado conteniendo todo el discurso durante el viaje en auto. Y ahora todo estuviera a punto de salir. Logan, sé que no quieres verme. Lo sé, pero no sabía a dónde más ir. Jacob se llevó todo. Tomó mi dinero, desapareció, y yo. Perdí el apartamento, estoy en casa de mi madre, y no tengo nada. No tengo nada, es mi culpa, y lo sé. Sé que es mi culpa. Y no estoy aquí para pedirte que vuelvas conmigo. Yo solo. No sabía qué más hacer. Se detuvo, esperando. Me recosté en mi silla, y la miré por un momento. Me alegra que hayas descubierto lo que él era.
Tienes que irte, Daisy. Logan. Claire te acompañará a la salida. Ella no dijo nada más. Claire dio un paso adelante, y la guió de regreso hacia la entrada. Escuché la puerta de la oficina abrirse y cerrarse. Afuera de la ventana, el cielo estaba despejado, no había abetos bloqueando la luz. Solo un cielo abierto, que se extendía hasta el horizonte. Y así es como termina nuestra historia de hoy. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué opinas? Desde mi punto de vista, Logan hizo lo correcto. Incluso sin saber, a ciencia cierta, hasta dónde llegaron las cosas entre Daisy y Jacob. No había lugar para una reconciliación aquí. La verdad es que, probablemente, ella no llegó más lejos con él. Simplemente porque no tuvo el tiempo suficiente. Logan actuó rápido, se mantuvo alerta, y no se quedó esperando a que las cosas empeoraran. A mi modo de ver, Daisy estaba manteniendo a Jacob a su lado, como si fuera un trofeo. Algo que la hacía sentir más joven, más deseada. Ella sabía, en algún lugar en el fondo de su mente, que él no podía darle la estabilidad que ella ya tenía. Así que, mantuvo su máscara puesta, durante todo el tiempo que pudo. Hasta que Logan, se la quitó él mismo. Y luego, llegó la verdadera lección. Toda esa vanidad, toda esa emoción por sentirse joven y atractiva de nuevo. Todo se derrumbó en el momento en que Jacob demostró ser, exactamente, lo que era, un oportunista. Que tomó lo poco que a ella le quedaba, y desapareció sin mirar atrás. Así que, sí. Ella tuvo lo que se merecía. Pero, aquí está la pregunta que quiero dejarles. ¿Le habrías dado una segunda oportunidad? ¿Qué habrías hecho tú, en su posición? Iniciemos esa conversación en los comentarios de abajo. Si disfrutaste la historia de hoy, no olvides dejar un me gusta. Ayuda mucho más de lo que crees. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Quédate con nosotros. Hay mucho más de dónde vino esto. Nos vemos en la próxima.